Clasificar el conocimiento supone hacerlo a través de palabras o símbolos y sustituir el objeto, el dato o el contenido. De esta manera nosotros vamos a pasar a sustituir un objeto en particular, pero además vamos a necesitar que este símbolo tenga características que haga factible asociar un símbolo con otro para formar un orden. Y que esto pueda ser finalmente utilizado en muchos lugares. En relación a las definiciones más relevantes de clasificación del conocimiento, encontramos a Kedrov, que indica que es la unificación de todos los conocimientos en un sistema único, en el cual se reflejan las concepciones generales sobre el mundo y su conocimiento por las personas. Por su parte, Chan dice que el acto de clasificar consiste en el proceso dicotómico de distinguir cosas u objetos que posean ciertas características de aquellos que no la tienen y agrupan en una clase cosas u objetos que tienen la propiedad o características en común. Chan habla del universo del conocimiento, pero no ligado a un esquema clasificatorio que abarca todo. También tenemos a Bronowski, que solo dice que clasificación es el elemento para ordenar el mundo. Finalmente, Landrich habla que clasificar el conocimiento es un proceso de comunicación y que la finalidad de la clasificación en sí misma es la comunicación de información, donde hay un emisor y hay un receptor, pero que no es una simple transferencia de información, ya que es una transferencia, pero de conocimiento. El objetivo de la clasificación supone el manejo de una estructura de conocimiento como base de la clasificación documental y la capacidad de relacionar cada una de las temáticas dentro de una estructura. Siempre la intención de la representación del conocimiento pone de manifiesto un orden determinado ante la presencia de un público. Entonces, ¿por qué es importante entonces la clasificación? Porque nos va a ayudar a conservar de forma estable y duradera los conocimientos y las imágenes que nosotros necesitamos recuperar. Todos los sistemas de clasificación parten con una base ideológica, ya que se supone que la clasificación tiene un punto de vista desde el cual se observa la realidad, que puede ser positivista, materialista dialéctico o pedagógico. También hay una base teórica que ayuda a facilitar el acceso a los esquemas, un sistema de notación que puede ser numérico, alfabético o alfanumérico o mixto, y esquemas básicos e índices alfabéticos que son y las tablas auxiliares que son la guía de utilización de este sistema de clasificación. Es importante entender que todo documento es parte de un sistema documental y este a su vez el reflejo de un sistema sociocultural que ha sido producido por esos documentos. Los de característico político, administrativo y jurídico reproducen y revelan las estructuras del sistema institucional de la sociedad. Los científicos se estructuran a lo largo del sistema social del conocimiento en redes y centros de investigación, pero también en asociaciones y grupos informales. Y por tanto, los documentos permiten almacenar y transmitir información y conocimiento de distintos sistemas y grupos sociales que son necesarios para funcionar adecuadamente. Thomas James, el primer bibliotecario de la biblioteca bodleiana, pensaba que los libros debían organizarse por tamaño y que la clasificación había que abandonarla porque separaba obras escritas por un mismo autor. Gabriel Naudet, bibliotecario del cardenal Richelieu, defendía la clasificación
pero no una basada en divisiones de conocimiento científico, sino en las facultades de las universidades. Lo mismo opinaba Gottfried von Leibniz. Eh, y por su parte, Nicolas Clement, que tenía que ver con la Bibliothèque du Roi en Francia y que no estaba abierta al público, eh, él empieza a dividir las obras de esta biblioteca real en 23 clases tomadas del sistema de los libreros de París, que a su vez estaban basadas en las disciplinas de las facultades de las universidades medievales. En el siglo XVII hubo dos acercamientos hacia la clasificación. El primero fue el de Francis Bacon. En 1605 apareció su Advanced of Learning, que contenía una clasificación del conocimiento de la época. No era pensado para bibliotecas, sin embargo fue tomada por algunos bibliotecarios. El otro acontecimiento ocurrido también el mismo año fue la publicación del primer catálogo de la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford, que seguía la secuencia de los estantes. Estaba dividido en teología, medicina, leyes, artes y en las facultades de la universidad. Los libros estaban divididos por tamaño. Las materias no tenían subdivisiones y en cada una de ellas los libros estaban ubicados alfabéticamente por autor. La biblioteca del British Museum en el siglo XVIII ordena las estanterías de acuerdo a una clasificación pensada por su bibliotecario, Samuel Aiscaug. Las clases temáticas estaban repartidas en distintas habitaciones. Es importante considerar que la biblioteca no tenía acceso al público. Por su parte, en Estados Unidos, las bibliotecas universitarias presentaban en su gran mayoría un orden de sistemas de ubicación física y también habían separaciones por grandes áreas temáticas, por lengua y también por el tamaño del libro. Harvard publicó el primer catálogo bibliotecario de una universidad americana en 1723. Presentó 9 divisiones temáticas y dentro de cada división los libros siguen un orden alfabético. Henry Bliss ideó una clasificación que fue publicada en los Estados Unidos entre 1940 y 1953. Era también una clasificación facetada, ya que cada tema se veía desde 4 puntos de vista: filosófico, teórico, histórico y práctico. Tenía 26 clases principales designadas con letras y los números eran subdivisiones de forma. La Column Classification fue ideada por Ranganathan en 1933. Se trataba de una clasificación por facetas que combinaba números, letras y signos de puntuación para lograr representar todos los aspectos que trataban las obras. Cada tema se podía desmembrar en 5 componentes: personalidad, materia, energía, espacio y tiempo. Este sistema se utilizó principalmente en la India y en la actualidad se sigue utilizando.
Charles Cater, inspirado en la clasificación de Dewey, ideó su propia clasificación que comenzó a publicar en la última década del siglo XIX. Era un sistema que dividía las materias en grandes grupos temáticos indicados con letras y que podía expandirse. Cater murió antes de terminar su clasificación. Sin embargo, lo que él ideó es hoy día utilizado en varios países como parte del sistema de clasificación global y en este caso de la asignatura topográfica. Un incuestionable hito en la historia de la organización de las colecciones y en los sistemas de estantería abierta fue el sistema creado por Dewey. Él trabajaba como asistente en la biblioteca de Amherst College y el ordenamiento de obras estaba ligado a las localizaciones en los estantes. A medida que la colección crecía, se debía reclasificar las obras de manera de acomodar los nuevos libros. Dewey investiga este problema y empieza a visitar eh, muchas bibliotecas, más de 50, y se da cuenta que hay una duplicación excesiva del trabajo, ya que cada biblioteca clasificaba en algunas ocasiones los mismos libros y entonces él comienza a hacer un trabajo y piensa en un esquema para un catálogo temático. Su sistema dividía todo el conocimiento en 10 clases principales, cada una con 10 divisiones, y cada división en 10 secciones, y así lograba una mayor especificidad. Él presenta el plan al comité de su biblioteca y fue aprobado. La edición del sistema se publica el año 1876 y no se menciona su autoría, y este era un folleto de 44 páginas. Recién en la 13ª edición, que se publicó en 1932, un año después de su muerte, se incluye su nombre en el título. En 1895, Melville Dewey autorizó a Henry Lafontaine y a Paul Otlet para adaptar su clasificación decimal. Fruto de esta reforma es la clasificación decimal universal CDU, que fue publicada por primera vez entre 1905 y 1907. Aunque estaba basada en la de Dewey, ambas clasificaciones tuvieron un desarrollo paralelo e individual. La CDU en un principio también se dividía en 10 clases principales con subdivisiones jerárquicas, aunque con el tiempo se decidió dejar libre la clase del 4 para futuras expansiones. A partir de 1992, un consorcio especial conformado por varios organismos internacionales se ocupa de sus actualizaciones.